Millonaria pierde una apuesta y se casa con el empleado más feo. Al día siguiente descubre que él, Mariana Valdés, nunca había perdido en su vida. Desde muy joven, su inteligencia y astucia la destacaron entre sus pares, llevándola a convertirse en una de las empresarias más exitosas de su generación. Dueña de una cadena de hoteles de lujo, su nombre era sinónimo de éxito, poder y sofisticación. Sin embargo, aquellos que la conocían de cerca sabían que su ambición la había convertido en una mujer fría, calculadora y a menudo distante. Mariana había aprendido a ver a las personas como simples herramientas para alcanzar sus objetivos, y con el tiempo, se había aislado emocionalmente, creyendo que los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Una noche, en una reunión exclusiva con amigos y socios de negocios, la conversación se desvió hacia un tema inusual: las apuestas. Había alcohol, risas y una atmósfera de camaradería superficial que, aunque Mariana no disfrutaba del todo, sabía que debía mantener por el bien de sus relaciones profesionales. Fue entonces cuando alguien, con tono jocoso pero desafiante, le hizo una pregunta que cambió el rumbo de la noche. «Mariana, si perdieras una apuesta, ¿qué estarías dispuesta a hacer?». La empresaria, confiada en su habilidad para ganar en cualquier situación, se unió a la charla con su habitual arrogancia. «Nunca pierdo», respondió, esbozando una sonrisa desdeñosa. Sin embargo, las palabras de sus amigos la retaron de una manera que no podía ignorar. «Entonces, ¿por qué no apuestas con nosotros? Si pierdes, tendrás que casarte con el empleado más feo de tu empresa». La propuesta, absurda y provocadora, desató carcajadas entre los presentes. Para Mariana, la idea de casarse con alguien a quien consideraba indigno de su presencia era inconcebible. Pero su orgullo la llevó a aceptar, segura de que no perdería. «De acuerdo, acepto el desafío. Pero les advierto que esta será una apuesta perdida para ustedes». El juego fue rápido, un inocente juego de cartas que, para sorpresa de todos, Mariana perdió. La atmósfera en la habitación cambió al instante. La sorpresa se reflejaba en los rostros de los presentes, pero nadie estaba más impactado que la misma Mariana. Su expresión, normalmente imperturbable, mostraba una mezcla de incredulidad y furia contenida. Trató de mantener la compostura, pero la realidad la golpeó con fuerza. El silencio que siguió fue pesado, y aunque intentó bromear sobre el resultado, una incomodidad palpable quedó en el aire. Fiel a su palabra, y a pesar de lo ridículo que le parecía, Mariana organizó el matrimonio en cuestión de días. No le preocupaba la opinión pública, pues siempre había sido impenetrable a las críticas. Lo que más le molestaba era la idea de unir su vida, aunque solo fuera en papel, a un hombre que consideraba indigno de su presencia. Su futuro esposo, Roberto, era un hombre sencillo, de aspecto poco agraciado y que trabajaba en uno de sus hoteles como jardinero. Para Mariana, Roberto representaba todo lo que ella despreciaba: falta de ambición, apariencia desaliñada, y una vida modesta que, en su opinión, no valía la pena. El día de la boda llegó con una extraña sensación de irrealidad para Mariana. La ceremonia fue mínima, sin la pompa ni el glamour que ella acostumbraba. No invitó a su familia ni a sus amigos, pues no quería testigos de lo que consideraba un episodio humillante en su vida. Los únicos presentes eran un notario y 2 testigos anónimos. Mientras recitaba los votos, Mariana no pudo evitar sentir un desprecio profundo hacia la situación y hacia Roberto, quien permanecía en silencio a su lado, con una expresión que era difícil de leer. La noche de bodas fue una formalidad sin emoción. Mariana, con su habitual frialdad, se limitó a cumplir con lo estrictamente necesario antes de retirarse a dormir. No tenía intención de compartir más tiempo con Roberto del estrictamente necesario. Sin embargo, algo en la calma y la simplicidad de él la inquietaba. Era como si su falta de reacción y su tranquilidad fueran un enigma que ella no lograba descifrar. En su mente, Roberto era un hombre común y corriente, sin nada especial que ofrecer. Pero a medida que la noche avanzaba, esa seguridad en su juicio comenzó a desmoronarse. La mañana siguiente, Mariana despertó con una sensación de desorientación.
Se sentó lentamente en la cama, esperando ver el lujo al que estaba acostumbrada, pero en lugar de eso, se encontró en una habitación sencilla, casi espartana, sin los adornos ni la opulencia que siempre la rodeaban. Se incorporó, sintiendo una incomodidad creciente, como si algo en su vida estuviera fuera de lugar, algo más profundo que el simple hecho de haberse casado con Roberto. Al girar la cabeza hacia el otro lado de la cama, lo vio. Roberto dormía plácidamente, con una expresión de paz que contrastaba con su propio desconcierto. Fue entonces cuando algo en ella cambió, casi imperceptiblemente al principio, pero lo suficiente como para inquietarla. Por primera vez, notó detalles en el que antes había ignorado. La cicatriz en la mejilla de Roberto, que siempre había considerado una imperfección, ahora parecía contar una historia que desconocía. Su cabello, aunque desordenado, tenía un brillo natural, y su postura relajada irradiaba una confianza tranquila que Mariana nunca había percibido antes. Confundida y un poco asustada por lo que sentía, se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. Se miró a sí misma, buscando respuestas en su propio reflejo, pero lo único que encontró fue una extraña sensación de vacío. Por primera vez en su vida, Mariana no estaba segura de lo que sentía, y eso la aterrorizaba. Siempre había tenido control sobre su vida y sus emociones, pero ahora, frente a un hombre que consideraba inferior, ese control parecía escapársele de las manos. Buscando claridad, Mariana salió al balcón para tomar aire fresco. Desde allí, podía ver los jardines del hotel, donde Roberto solía trabajar. Ese mismo jardín que había considerado irrelevante, ahora parecía cobrar vida con un significado que antes no había percibido. Los colores, los aromas, todo le resultaba más intenso. Era como si sus sentidos se hubieran agudizado, permitiéndole ver la belleza en lo simple. ¿Era posible que Roberto tuviera algo que ella no había visto? ¿Algo que iba más allá de la apariencia y que ahora comenzaba a descubrir? La voz de Roberto la sacó de sus pensamientos. «Buenos días, Mariana», dijo con su tono suave, sin atisbo de sarcasmo o rencor. Ella se giró para mirarlo y, por primera vez, no sintió desdén al hacerlo. En su lugar, una curiosidad insospechada comenzó a crecer en su pecho, mezclada con una extraña mezcla de respeto y confusión. «Buenos días», respondió ella, sin poder ocultar la confusión en su voz. Roberto notó el cambio en ella, pero no hizo comentario alguno. Simplemente le ofreció una sonrisa cálida, esa misma sonrisa que Mariana había ignorado tantas veces en el pasado. Durante el desayuno, que compartieron en silencio, Mariana no pudo evitar observar a Roberto con una intensidad que la sorprendió. Sus manos, fuertes y marcadas por el trabajo duro, movían los cubiertos con una delicadeza que parecía no corresponder a su apariencia. Su voz, que antes le parecía monótona, ahora sonaba reconfortante, y sus gestos, que había considerado torpes, le parecían llenos de significado. ¿Cómo era posible que un hombre al que había despreciado tan abiertamente estuviera despertando en ella una admiración que no podía explicar? Decidida a entender lo que estaba sucediendo dentro de ella, Mariana se levantó después de la comida y decidió salir a caminar por los jardines, donde sabía que encontraría a Roberto trabajando. Lo observó en silencio mientras él podaba unos arbustos, absorta en la concentración y dedicación que él ponía en cada tarea. Se acercó lentamente, sin saber muy bien qué decir, pero con un deseo irrefrenable de conocerlo mejor. «Roberto», dijo finalmente, y él levantó la vista, sorprendido de verla allí. «Quisiera conocer más sobre ti», añadió, sin rodeos, sintiendo que no podía seguir ignorando esa necesidad de entenderlo. Roberto la miró por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras, y luego asintió. «¿Qué quieres saber?», preguntó él, dejando sus herramientas a un lado. Mariana se sentó en un banco cercano, invitándolo a que hiciera lo mismo. «Todo», respondió ella con un suspiro. «Siento que te he juzgado mal, y me gustaría entender quién eres realmente». Roberto tomó asiento a su lado, y así comenzó a compartir detalles de su vida, de sus humildes orígenes y de cómo había llegado a trabajar en su empresa. Le habló de sus pasiones,
de su amor por la naturaleza y de cómo cada planta en ese jardín tenía un significado especial para él. A medida que hablaba, Mariana se dio cuenta de que había mucho más en él de lo que había imaginado, y con cada palabra que él decía, sentía como sus prejuicios se desvanecían. Conforme Roberto compartía su vida y sus pensamientos, Mariana comenzó a ver al hombre que tenía delante de una manera completamente diferente. Ya no era simplemente el empleado más feo de su empresa, sino un ser humano complejo y profundo, con una vida rica en experiencias y emociones que ella nunca había sospechado. Y con cada momento que pasaban juntos, Mariana sentía que algo dentro de ella cambiaba de manera irrevocable. Mariana pasó los días siguientes a su boda en un estado de creciente introspección. Lo que había comenzado como una mera obligación social, una apuesta que había perdido ante sus amigos, se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en su vida. Roberto, el hombre con quien ahora estaba casada, era todo lo contrario a lo que ella había imaginado en un compañero. Su apariencia y su origen humilde no se ajustaban a los estándares que ella había mantenido durante tanto tiempo. Sin embargo, cada día que pasaba en su compañía, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Las mañanas en la casa que ahora compartían tenían un ritmo diferente. Antes, la vida de Mariana estaba llena de urgencias, llamadas telefónicas y reuniones desde temprano. Ahora, sus días comenzaban con el sonido de las aves en los jardines que Roberto cuidaba con tanta dedicación. Ese pequeño cambio en su rutina, lejos de ser una molestia, le daba una extraña sensación de paz que no podía explicar. Durante el desayuno, compartían un silencio que, aunque inicialmente le resultaba incómodo, pronto se transformó en un espacio de reflexión y calma. La presencia tranquila de Roberto comenzaba a tener un efecto apaciguador en ella, algo que nunca había experimentado. Roberto, por su parte, se mantenía fiel a su carácter discreto y reservado. No intentaba invadir el espacio de Mariana ni le hacía preguntas incómodas. Simplemente estaba allí, con su serenidad y su aceptación de la vida tal como era. Esa actitud desarmaba a Mariana, quien no estaba acostumbrada a interactuar con alguien que no buscara obtener algo de ella. En su mundo, cada relación tenía un propósito, un objetivo, y este hombre parecía no tener ninguna agenda oculta. Esta ausencia de expectativas se volvió un misterio que ella no podía dejar de intentar resolver. Una tarde, Mariana decidió salir a caminar por los jardines de la propiedad. Era una actividad que antes le había parecido trivial, pero ahora encontraba un extraño consuelo en esos paseos. Observaba las plantas, los árboles, y se preguntaba cómo era posible que Roberto encontrara tanto placer en algo tan simple. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que quizás era precisamente esa simplicidad lo que la atraía. En un mundo donde todo era complejo y calculado, Roberto representaba un remanso de autenticidad. Aquella tarde lo encontró trabajando, como siempre. Estaba podando unos arbustos con la misma concentración y dedicación que había visto en él desde el primer día. Mariana se acercó lentamente, sin saber muy bien qué decir. Lo observó en silencio durante un rato, y él, al notar su presencia, se enderezó y la saludó con una sonrisa suave. ¿Cómo estás, Mariana?, preguntó, su voz tranquila contrastando con la tormenta interna que ella sentía. Confusa, admitió ella, sorprendida por su propia franqueza. Roberto no dijo nada, solo esperó a que ella continuara. Todo esto, tú, nosotros, es tan diferente de lo que imaginé. No sé cómo manejarlo. Roberto asintió, como si comprendiera perfectamente lo que ella estaba tratando de decir. No tienes que entenderlo todo ahora mismo, respondió con calma. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Solo hay que seguir adelante y ver a dónde nos llevan. Esas palabras, tan sencillas y directas, quedaron resonando en la mente de Mariana durante días. Se dio cuenta de que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba comenzando a aceptar la idea de que no siempre necesitaba controlarlo todo. En los días que siguieron, encontró en sus charlas con Roberto una especie de refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin las máscaras que había usado durante tanto tiempo. Poco a poco,
Mariana comenzó a abrirse más a Roberto, compartiendo con él pensamientos y sentimientos que nunca antes había expresado a nadie. Le habló de su infancia, de cómo siempre había sentido la presión de ser la mejor en todo, de cómo había aprendido a esconder sus inseguridades tras una fachada de éxito y perfección. Roberto la escuchaba con atención, sin juzgarla, y eso la hizo sentir una cercanía que no había experimentado en años. Una noche, después de una larga conversación, Mariana se dio cuenta de que algo profundo estaba cambiando dentro de ella. Sentía una conexión con Roberto que iba más allá de lo físico o lo superficial. Empezaba a ver en él cualidades que nunca había valorado en los hombres que conocía: su paciencia, su sabiduría, su capacidad para aceptar la vida con todas sus imperfecciones. Todo esto la hizo cuestionar seriamente sus propias creencias y prioridades. Sin embargo, a medida que esta conexión se profundizaba, también lo hacía el conflicto interno de Mariana. ¿Cómo podía sentirse atraída por alguien que no encajaba en su mundo, en su vida perfectamente planificada? ¿Qué pensarían sus amigos, su círculo social, si supieran que estaba empezando a ver a Roberto de una manera diferente? Estas preguntas la atormentaban, y por más que intentara ignorarlas, seguían apareciendo en su mente una y otra vez. Un día, abrumada por la confusión, decidió alejarse un poco de todo para aclarar sus pensamientos. Tomó su coche y condujo hasta el centro de la ciudad, buscando el familiar confort de los lugares que solía frecuentar. Se reunió con algunos de sus amigos en un café exclusivo, pero mientras escuchaba sus conversaciones sobre inversiones, negocios y viajes, se dio cuenta de que esas charlas, que antes la fascinaban, ahora le parecían vacías y superficiales. Nada de lo que decían resonaba con la misma intensidad que las simples palabras de Roberto, y eso la desconcertó aún más. Regresó a casa tarde esa noche, sintiéndose más perdida que nunca. Cuando entró, encontró a Roberto en la cocina, preparando una cena sencilla. Al verla, él la saludó con su habitual calidez, pero no le preguntó dónde había estado ni por qué había salido. Esa aceptación, esa falta de presión, fue como un bálsamo para la agitada mente de Mariana. Se sentaron a cenar en silencio, y mientras comía, ella se dio cuenta de que la serenidad de Roberto estaba empezando a influir en ella de una manera profunda. «No sé qué me está pasando», confesó Mariana en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Todo lo que siempre he creído, ya no parece tener sentido». Roberto la observó con una mirada comprensiva, y después de un momento, respondió con su habitual calma: «A veces, Mariana, las cosas que creemos inamovibles en nuestra vida empiezan a cambiar cuando menos lo esperamos. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Simplemente, deja que el tiempo te muestre el camino». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mariana, como una especie de guía para lo que estaba por venir. Sabía que estaba en medio de un cambio profundo, uno que no podía detener, y aunque aún no entendía hacia dónde la llevaría, comenzaba a aceptar que este proceso era necesario. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no tener el control absoluto, y en ese acto de rendición, encontró una nueva fuente de fuerza. Mariana se dio cuenta de que su matrimonio con Roberto, aunque no elegido por amor ni por deseo, estaba revelándole verdades sobre sí misma que nunca había imaginado. Lo que había comenzado como una broma cruel se estaba convirtiendo en una de las experiencias más transformadoras de su vida. Y aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, también había una creciente sensación de que estaba empezando a descubrir quién era realmente, más allá de las apariencias y las expectativas sociales. Mientras continuaba explorando estos sentimientos, una noche, Mariana se encontró en el balcón de su dormitorio, observando las estrellas en el cielo. Había algo reconfortante en esa vista, algo que le recordaba las conversaciones que había tenido con Roberto sobre su infancia. Recordó cómo él le había contado sobre las noches que pasaba bajo el cielo abierto, mirando las mismas estrellas, soñando con un mundo más allá de su pequeño pueblo. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que, aunque sus caminos eran muy diferentes, ambos compartían un anhelo profundo de algo más en la vida, algo que ni el dinero ni el éxito podían proporcionar. Al día siguiente, Mariana decidió cambiar su rutina. En lugar de quedarse en casa o salir a la ciudad,
se ofreció a ayudar a Roberto en los jardines. Al principio, él se mostró sorprendido por su ofrecimiento, pero aceptó con una sonrisa. Mariana pasó la mañana plantando flores bajo su guía, sintiendo por primera vez una conexión real con la tierra. Cada movimiento, cada semilla que plantaba, parecía tener un significado más profundo, como si estuviera sembrando algo dentro de sí misma también. Mientras trabajaban juntos, la conversación fluía con naturalidad. Roberto compartía más detalles sobre su vida, y Mariana, a su vez, se encontraba abriéndose cada vez más. Habló de sus temores, de sus dudas, y de cómo siempre había sentido la necesidad de ser perfecta en todo. Roberto la escuchaba con la misma paciencia de siempre, ofreciendo palabras de aliento cuando era necesario, pero sin juzgarla ni intentar cambiarla. Para Mariana, esa aceptación incondicional era un regalo que nunca había recibido antes. Esa noche, después de una jornada agotadora pero satisfactoria, Mariana se recostó en la cama con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que aún había muchas preguntas sin respuesta, pero por primera vez, no temía enfrentarlas. Tenía a Roberto a su lado, no como un esposo en el sentido tradicional, sino como un compañero en este nuevo viaje que ambos habían emprendido. A medida que el sueño la vencía, Mariana se dio cuenta de que, aunque su vida había dado un giro inesperado, había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza o éxito, había encontrado la posibilidad de ser verdaderamente ella misma, sin miedo ni máscaras. Y en ese momento, supo que, pase lo que pase, ya no volvería a ser la misma persona que había sido antes. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Conforme os días pasaban, a convivencia entre Mariana y Roberto comenzó a desenar un nuevo tipo de relacionamiento, algo que ia além das formalidades de un casamento forcado. A cada nova conversa, Mariana se vía más envolvida pela serenidade de Roberto, pela forma como él enfrentaba a vida con una calma inquebrantable, que contrastaba intensamente con a agitacao e o controle que ela sempre manteve sobre a propia vida. Embora a confusao interna de Mariana não diminuíse, ela comenzó a encontrar un tipo de consolo na presença de Roberto, algo que nunca había experimentado antes. Mariana sempre foi uma mulher práctica, focada en resultados, mas agora se vía questionando não só suas prioridades, mas também suas propias emocoes. Aquele homem que ela inicialmente desprezaba, pelo simples fato de não se encaixar nos padrões que ela consideraba aceitáveis, estaba aos poucos se transformando en alguém importante para ela. A principio, esa mudança a assustaba, pois ia contra tudo o que ela sempre acreditou e valorizou. Mas, ao mesmo tempo, esa nova perspectiva sobre Roberto a fazia-se sentir viva de uma maneira que nunca había sentido antes. Uma tarde, Mariana decidiu voltar a uma atividade que costumava LH trazer paz, a leitura. Sempre foi uma leitora ávida, mas como passar 2 anos e o aumento de suas responsabilidades, os livros habían ficado en segundo plano. Ela encontrou o belo romance que costumava adorar e se acomodou en uma poltrona no salão principal. No entanto, enquanto tentaba se concentrar na leitura, sua mente continuaba a vagar, sempre voltando a Roberto. Ela se perguntaba o que ele estaría facendo naquele momento e se pegou desejando sua companhia. Frustrada consigo mesma, Mariana tentou afastar esses pensamentos, mas era inútil. Algo dentro dela había mudado de forma irrevogável. Decidida a esclarecer seus sentimentos, Mariana comenzó a pasar máis tempo ao lado de Roberto, observando-o enquanto ele trabalhava no jardim ou simplesmente conversando sobre asuntos triviais. Cada vez máis, ela se vía atraída por sua simplicidade e por sua visão tranquila do mundo. Roberto não tinha as pretensões das pessoas com quem Mariana costumava se relacionar, e esa honestidade desarmaba todas as defesas que ela había construído ao longo dos anos. Ele era exactamente quen dicía ser, sem artificios, sem máscaras, e iso era algo que Mariana não sabía que precisaba até então. En uma dessas tardes,
en cuanto caminèiem juntos pelos jardins, Mariana preguntó a Roberto sobre seus sonos. ¿Qué querías ser cuando eras niño?, preguntó ella, con una curiosidad genuina que la sorprendió. Roberto sonrió suavemente antes de responder. Siempre quise ser un hombre de la tierra. Me encantaba plantar, ver crecer las cosas. Hay algo mágico en eso, en cuidar algo desde la semilla hasta que florece. Nunca sentí la necesidad de ir más allá. Mi vida siempre estuvo aquí, en lo simple, en lo que puedo tocar y cuidar con mis propias manos. Mariana se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Ella, que siempre había perseguido metas grandiosas, que había luchado por llegar a la cima, ahora se sentía atraída por la idea de la simplicidad, de encontrar belleza en lo cotidiano. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, sintió un anhelo que nunca antes había experimentado, el deseo de dejar atrás el peso de sus responsabilidades y simplemente ser, como Roberto, alguien que disfrutaba de la vida en su forma más pura. Conforme pasaban máis tempo juntos, Roberto comenzó a perceber que Mariana estaba mudando. Seus gestos, antes rígidos e controlados, agora eran máis suaves, máis naturais. Ela había comezado a sorrir máis, a rir de coisas simples, e até mesmo a facer perguntas sobre o jardín, algo que antes nunca teria considerado. Esa mudança não pasou despercebida por Roberto, que a observaba con cariño, mas tamén con cautela, consciente de que Mariana ainda estaba navegando por aguas desconocidas dentro de sí mesma. Uma noite, após un día particularmente exhaustivo no jardín, Roberto e Mariana decidiram jantar ao ar libre. A mesa foi posta sob un caramanchao coberto de flores, iluminado por luces suaves que pendían delicadamente sobre eles. En cuanto comían, a conversa fluyó naturalmente, como se ambos tivesen deixado de lado cualquier formalidade restante. Mariana se sentía incrivelmente a vontade, uma sensação rara para alguém acostumada a estar sempre en alerta, sempre no controle. Roberto, dijo Mariana de repente, su voz suave y llena de sinceridad, me has enseñado algo que nunca pensé que aprendería. Siempre pensé que la vida era una carrera, que tenía que llegar a la cima, sin importar el costo. Pero tú me has mostrado que hay más en la vida que solo éxito y poder. Roberto la miró con ternura, asintiendo levemente. Mariana, la vida no es solo lo que logramos, sino cómo vivimos cada momento. A veces, lo que realmente importa no es lo que alcanzamos, sino cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Las palabras de Roberto resonaron profundamente en Mariana. Por primera vez, sintió que estaba comenzando a entender algo que había pasado por alto durante toda su vida. Su deseo de éxito y control siempre había sido una forma de escapar de su propio miedo al fracaso, pero ahora, con Roberto, empezaba a darse cuenta de que podía haber otra manera de vivir, una que no implicaba luchar constantemente, sino simplemente disfrutar del momento. A partir de esa noche, Mariana decidió hacer un cambio consciente en su vida. Comenzó a delegar más responsabilidades en su equipo de trabajo, permitiéndose más tiempo para sí misma. Pasó más tiempo en el jardín con Roberto, aprendiendo sobre las plantas, sobre cómo cuidarlas y cómo apreciar la belleza en su simplicidad. Cada día, sentía que un peso se levantaba de sus hombros, un peso que había cargado durante tanto tiempo que ni siquiera se había dado cuenta de su existencia. Sin embargo, a medida que Mariana se abría más a esta nueva forma de vida, también comenzó a surgir un nuevo temor. ¿Qué significaría todo esto para su futuro? Sabía que no podía continuar viviendo en la ambigüedad para siempre. ¿Qué sucedería cuando llegara el momento de enfrentar la realidad de su matrimonio con Roberto? ¿Podría realmente dejar atrás el mundo que había conocido para abrazar esta nueva vida? Estas preguntas la mantenían despierta por la noche, y aunque cada vez se sentía más cerca de Roberto, también temía lo que eso significaba para su vida tal como la conocía. Sabía que sus amigos, su familia, todos aquellos que la conocían, no entenderían su decisión. Sentía que estaba en una encrucijada, y que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, Mariana se dio cuenta de que ya no podía seguir evitando el tema.
Roberto, comenzó, su voz temblorosa, necesitamos hablar sobre nosotros, sobre lo que significa todo esto. Roberto la miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba seguro de lo que Mariana estaba preparada para decir. Sí, Mariana, respondió con suavidad, creo que es hora de que hablemos. Mariana respiró hondo antes de continuar. No sé lo que siento, ni lo que quiero. Todo lo que sé es que desde que estoy contigo, he cambiado. Pero también tengo miedo. Miedo de lo que esto significa, miedo de dejar atrás la vida que siempre he conocido. Roberto asintió, entendiendo perfectamente sus temores. Mariana, lo que estás sintiendo es natural. El cambio da miedo, especialmente cuando hemos vivido de una manera durante tanto tiempo. Pero lo que sientes también es real, y es importante que lo escuches. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto? Roberto tomó su mano, apretándola suavemente. No tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí contigo, pase lo que pase. No te pido que cambies todo de un día para otro. Solo quiero que te permitas sentir, que te permitas descubrir lo que realmente quieres, sin presiones. Mariana cerró los ojos, permitiendo que las palabras de Roberto la calmaran. Sabía que tenía razón, que no podía seguir viviendo con miedo. Pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. Aún así, por primera vez, sentía que no estaba sola en este viaje, que tenía a alguien a su lado que la apoyaría, sin importar lo que decidiera. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, Mariana se dio cuenta de que, aunque el futuro seguía siendo incierto, tenía una nueva fuente de fuerza en su vida, Roberto. Él no era solo su esposo en papel, sino alguien que había llegado a significar mucho más para ella. Y aunque aún no sabía lo que el futuro les deparaba, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, sabiendo que, pase lo que pase, lo harían juntos. Mariana se despertó esa mañana con una sensación diferente, una mezcla de inquietud y serenidad que nunca antes había experimentado. Sabía que algo dentro de ella estaba a punto de cambiar de manera irreversible, y aunque el miedo seguía presente, también había una nueva claridad que la impulsaba a enfrentar esa transformación. Desde la ventana de su habitación, observó a Roberto trabajando en el jardín con la misma dedicación y cuidado que había aprendido a admirar en él. Cada movimiento suyo, cada gesto tranquilo, era un reflejo de la paz interna que él irradiaba, y Mariana se preguntaba cómo alguien tan sencillo podía haber tenido un impacto tan profundo en su vida. Bajó las escaleras con determinación y salió al jardín, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que no podía seguir ignorando. Roberto la recibió con una sonrisa suave, esa sonrisa que siempre lograba calmar sus pensamientos más agitados. «Buenos días, Mariana», dijo él, con su voz cargada de esa tranquilidad que tanto la había desarmado desde que comenzó su convivencia. «Buenos días, Roberto», respondió Mariana, intentando mantener la compostura mientras se acercaba a él. Observó cómo terminaba de ajustar unas plantas y limpiaba sus manos antes de caminar hacia ella. Había algo en la manera en que él la miraba, tan consciente y a la vez tan desprovisto de expectativas, que la hacía sentir expuesta, pero de una manera que la reconfortaba. «Necesitamos hablar», dijo ella finalmente, tratando de contener el nerviosismo que sentía. Roberto asintió, percibiendo la seriedad en su tono. Juntos, caminaron en silencio hasta un banco bajo la sombra de un árbol, donde se sentaron uno al lado del otro. Mariana miró sus propias manos mientras su mente giraba en torno a lo que quería decir. «Roberto», comenzó, con voz temblorosa, «he estado pensando mucho en nosotros, en lo que significa todo esto». Él esperó pacientemente, dándole el tiempo que necesitaba para organizar sus pensamientos. Mariana respiró hondo y finalmente levantó la vista para encontrarse con sus ojos, llenos de comprensión. «Cuando todo esto empezó, nunca imaginé que me afectaría tanto. Pensé que solo sería algo que tendría que soportar, pero ahora veo que algo dentro de mí ha cambiado». Roberto la miró con la misma paciencia de siempre,
sin presionarla para que continuara. Yo tampoco esperaba esto, Mariana, dijo finalmente, su voz suave y llena de sinceridad. Pero a veces la vida nos sorprende, nos muestra cosas que nunca pensamos que veríamos. Mariana intentó sonreír, pero la tristeza y la confusión seguían presentes en su expresión. He luchado contra lo que siento por ti, porque me asusta admitir que tal vez la vida que siempre valoré no era realmente la que quería. Las palabras salieron con dificultad, cada una cargada de una honestidad que le costaba aceptar, pero que sabía era necesaria. Mariana, respondió Roberto, con una ternura que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, cambiar no significa que tengas que dejar atrás todo lo que eres. A veces, cambiar significa que estás descubriendo quién eres realmente. Las lágrimas que Mariana había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer, pero esta vez no trató de detenerlas. Se permitió llorar, no por tristeza, sino por la liberación de todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo. Y Roberto estaba allí, a su lado, sin decir una palabra, solo ofreciéndole la presencia tranquila y reconfortante que siempre había sido su mayor apoyo. Después de un largo silencio, Mariana habló de nuevo, su voz quebrada pero decidida. Roberto, quiero intentarlo. No sé cómo será, no sé si lo lograré, pero quiero intentarlo, por nosotros. Quiero descubrir si hay una vida más allá de la que siempre he conocido. Roberto la miró con una sonrisa llena de esperanza. Estoy aquí, Mariana. Estaré contigo en cada paso de este camino, sin importar la dirección que tomemos. A partir de ese día, la relación entre Mariana y Roberto tomó un nuevo rumbo. Mariana comenzó a dejar atrás las preocupaciones superficiales que antes dominaban su vida. Se dedicó más al jardín, aprendiendo de Roberto la importancia de nutrir la tierra, de dar tiempo a las plantas para crecer y florecer. Y en ese proceso, Mariana también comenzó a florecer. Las transformaciones en Mariana no pasaron desapercibidas para sus amigos y conocidos. La mujer fría y calculadora que todos conocían parecía estar dando paso a alguien más suave, más abierta. Algunos se preguntaban qué estaba ocurriendo, mientras que otros la criticaban, pero Mariana ya no se preocupaba tanto por las opiniones ajenas. Por primera vez en su vida, estaba viviendo para sí misma y no para los demás. Los meses pasaron, y la conexión entre Mariana y Roberto se profundizó. Ya no compartían solo conversaciones, sino también una vida que, a pesar de todas sus diferencias, comenzaba a entrelazarse de manera armoniosa. Roberto, con su paciencia y comprensión, ayudaba a Mariana a descubrir nuevas partes de sí misma, partes que había enterrado bajo capas de expectativas y ambición. Y Mariana, por su parte, comenzó a ver a Roberto no solo como el hombre sencillo con quien se había casado, sino como alguien cuya alma reflejaba la belleza y la simplicidad de la naturaleza misma. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín, Mariana se detuvo y miró a Roberto. Nunca pensé que podría encontrar tanta paz en algo tan simple, dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Roberto sonrió, reconociendo que esas palabras confirmaban que Mariana había encontrado lo que tanto buscaba. Sin embargo, esa paz también trajo consigo una nueva realidad. Mariana sabía que tendría que tomar una decisión sobre su futuro, y no podía postergarlo por más tiempo. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en el banco donde tantas conversaciones significativas habían tenido lugar, Mariana finalmente habló sobre sus planes. Roberto, comenzó, con voz firme pero cargada de emoción, he decidido algo importante. Voy a vender mis empresas y dejar atrás la vida que conocí. Quiero empezar de nuevo, aquí, contigo. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Estás segura de esto, Mariana? Es una gran decisión, y quiero que sepas que no tienes que hacerlo por mí. Ella sonrió, un gesto lleno de paz y certeza. No lo hago solo por ti, Roberto. Lo hago por mí, por nosotros. Necesito una nueva vida, una que sea verdadera para lo que realmente soy. Y sé que esa vida está aquí, a tu lado. Roberto tomó su mano, sus ojos brillando con emoción.
Entonces hagámoslo juntos, Mariana. Construyamos esta nueva vida, un día a la vez. Con esta decisión, Mariana dio el paso final en su transformación. Vendió sus empresas, dejó la gran ciudad y se dedicó completamente a la nueva vida que había elegido. Ella y Roberto comenzaron a vivir en armonía con la naturaleza, cuidando el jardín y la tierra, encontrando felicidad en las pequeñas cosas que antes habían pasado desapercibidas. El matrimonio que había comenzado como una apuesta cruel se transformó en una verdadera asociación, profunda y sincera. Mariana, quien una vez había sido una mujer obsesionada con el poder y el éxito, ahora encontraba alegría en la simplicidad y la conexión humana. Y al final, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en el dinero o los logros, sino en el amor y la paz interior que había encontrado al lado de Roberto. La noticia de la decisión de Mariana de vender sus empresas y mudarse al campo causó revuelo entre sus conocidos. Algunos la llamaron loca, otros intentaron disuadirla, pero ella permaneció firme en su decisión. Había encontrado algo que iba más allá de la comprensión de aquellos que solo valoraban el éxito material. Había descubierto la libertad en la vida simple, en el amor sincero y en la paz que venía de estar en armonía con uno mismo y con la naturaleza. Los primeros meses en su nueva vida fueron un desafío. Mariana, que estaba acostumbrada a los lujos y las comodidades de la vida urbana, tuvo que adaptarse a un estilo de vida mucho más austero. Pero cada día que pasaba, sentía que estaba ganando algo más valioso que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. La satisfacción de ver crecer las plantas que cuidaba, de compartir momentos simples pero significativos con Roberto, y de despertar cada día con una sensación de propósito y plenitud, era incomparable. La relación entre Mariana y Roberto floreció en esta nueva etapa. Sin las presiones del mundo exterior, pudieron concentrarse en su vida juntos, construyendo una base sólida de amor y respeto mutuo. Mariana se sorprendía cada día al descubrir nuevas facetas de Roberto, y al mismo tiempo, se descubría a sí misma, liberada de las cadenas de su antigua vida. Roberto, por su parte, la apoyaba incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, simplemente contento de estar a su lado. Con el tiempo, Mariana y Roberto se convirtieron en una especie de leyenda local. Los habitantes del pequeño pueblo cercano hablaban de la mujer rica que había renunciado a todo por amor, y muchos se maravillaban de su decisión. Pero para Mariana, la verdadera historia no estaba en lo que había dejado atrás, sino en lo que había ganado, una vida plena, llena de amor, paz y propósito. En una de esas tardes tranquilas, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Mariana y Roberto se sentaron en el porche de su casa, contemplando el jardín que habían creado juntos. Mariana tomó la mano de Roberto y la apretó suavemente, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Gracias por mostrarme el camino», dijo ella, su voz suave pero llena de emoción. «No fue solo yo», respondió Roberto, con una sonrisa cálida. «Tú encontraste tu propio camino. Solo estuve aquí para acompañarte». Mariana sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, ya había encontrado lo que siempre había buscado. Y con Roberto a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier cosa, sabiendo que el verdadero éxito no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de vivir una vida auténtica, en armonía con uno mismo y con aquellos que amamos. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.